Y ya estamos nuevamente con los emprendedores, con todos ustedes, y vamos a seguir en esta charla con nuestro amigo, el señor Peiro. Fernando, ¿qué podemos hablar sobre el liderazgo como para que la gente pueda comprender realmente? No sé si lo comprenden bien, nosotros si lo comprendemos bien, ¿qué tiene que ver con este tema del liderazgo? Bueno, ese es un tema bastante lleno de caldos, porque hay muchas confusiones respecto del tema. Allá en Costa Rica o en Centroamérica se dice que el liderazgo es como una sopa, hay distintos sabores. Allá la sopa es algo que hay mucha diversidad, ¿no? En el contexto, el liderazgo se entiende, por lo menos la definición que todo el mundo menciona, que para mí es incorrecta, es que es la habilidad que tiene un ser humano determinado para poder influir sobre un grupo de personas o sobre una persona para alcanzar una meta. Y yo le digo que eso es una definición tal vez demasiado escueta, demasiado triste y que no llega a alcanzar el verdadero valor del liderazgo. Porque, por darle un ejemplo, si hay un grupo de ventas y hay una persona que se acerca a la ventana, observa el cielo, lo ve gris a punto de llover y le dice: muchachos, hoy mejor quedemos tomando café porque va a llover ya y no vamos a vender nada. Entonces los compañeros aceptan la moción y resulta que terminan tomando café, observan cómo llueve y ahí quedó todo. Es decir, hubo influencia, ¿sí?, para hacer determinadas cosas. ¿Qué fue? Tomar un café y no era vender. Pero no hubo liderazgo. ¿Me explico? Entonces, y esto es muy personal la definición, para mí el liderazgo es una capacidad innata que tenemos todas las personas comunes para poder transformarnos en personas totalmente especiales, ¿sí? O extraordinarias. ¿Y cómo sería en la práctica, por ejemplo? Cuando yo puedo comprender que el liderazgo viene conmigo y está anclado en muchos de los contextos en los cuales yo me muevo, y que desarrollo, aquellas cosas que yo amo, por ejemplo, que están en los talentos, cuando yo tengo un talento natural que lo puedo descubrir y lo puedo explorar y desarrollarlo, cuando yo sirvo al otro, yo estoy ejerciendo un liderazgo específico. Por consecuencia, cuando yo hablo de liderazgo, hablo de tres cosas importantes que hay que tener en cuenta, sobre todo a nivel de emprendedurismo. El primero es que nadie está equivocado. Parece raro, pero es verdad. Quiere decir que todos tenemos puntos de vista diferentes de ver una situación determinada. Por ejemplo, usted decía recién que los argentinos pueden ver las cosas como un fracaso total, como una crisis total, y el otro ve como una oportunidad cuando razona y experimenta esa conexión con él mismo en la reflexión y puede aprender de eso, ¿sí? Cuando se cae. Bueno, la situación imperante en todo este contexto es el ser responsable de las situaciones actuales que se presentan entre la vida. Y cuando hablo de la vida, hablo a nivel familiar, hablo a nivel de 7 áreas en las cuales yo menciono, que son el área de la espiritualidad, el área de las relaciones, el área del trabajo y la profesión, el área del patrimonio y las finanzas, el área del ocio creativo o el talento, el desarrollo de los talentos, y finalmente el propósito de la vida, que es aquello que me permite a mí dejar una huella en los corazones de la gente, de los demás. Entonces, el líder para mí es una persona que acepta el reto de transformarse primero a sí mismo y pasar de ser una persona común a ser una persona extraordinaria y hacer eso después con el otro. Por consecuencia, el líder es un gestor de cambio, es una persona que es responsable de transformar las situaciones actuales para el beneficio de todos y para él mismo. Entonces, el líder sería aquel que, o sea, se podría decir aquel que se muestra como un ejemplo. Totalmente, porque y de ese ejemplo motiva o inspira a los demás. Exacto, para que es una de las áreas importantes. Hay 5 áreas importantes dentro de lo que son lo que yo le denomino las habilidades directivas. Yo tengo un programa de liderazgo y habilidades directivas que yo he estado, son 2 días intensivos que se desarrollan. Hemos estado ya en 8 países dando estos programas. Y lo que hablamos concretamente sobre el tema de este programa, que es liderazgo y habilidades directivas, es que justamente es una condición del liderazgo, la dirección, saberse dirigir es un tema importante. De hecho, la palabra líder, desde el punto de vista del inglés, es de la etimología, viene de to lead, que significa conducir, dirigir. ¿A qué hay que dirigir? Primero uno mismo. ¿Qué hay que dirigir? Bueno, primero, mi manejo emocional. Tengo que saber gerenciar mis emociones, es un tema fundamental.
Ante un fracaso, si yo me deprimo, no resuelvo nada. ¿Sí? Otra cosa que debo liderar es todas las creencias mentales que yo tengo. Por eso yo siempre dije recién, como uno de los puntos importantes de los 3, es que nadie esté equivocado. Todos tienen la razón. ¿Por qué? Porque solamente ven las cosas de diferentes puntos de vista. Por dar un ejemplo, yo imprimo un número 6 en una hoja, sí, y te digo, toma, te doy el número 6, este es el número 6. Y tú me dices, no, ese es un número 9. Y empezamos a discrepar y los dos tenemos razón. Claro. Tú ves el 9 y yo veo el 6. ¿Me explico? Es decir, sí, vemos las cosas de diferentes puntos de vista, pero es la misma realidad. Esa es una cosa importante. Un segundo punto importante para desarrollar el liderazgo y el emprendedurismo es la capacidad que tenemos de poder mirarnos hacia adentro y descubrir nuestros talentos. Lo que podemos llamarle nuestro potencial humano. Si yo puedo lograr eso, voy a poder comprender que lo puedo hacer con el otro y convertirme en ese gestor de cambio tan importante que es el líder. Y el tercer punto, ya para finalizar en estas 3 condiciones importantes para desarrollar el liderazgo, es que todos tenemos la posibilidad de cambiar. Y no hay ni género, ni raza, ni religión que nos diga lo contrario. Hay dentro nuestro siempre una necesidad o un deseo, un anhelo profundo del corazón de querer que las cosas en nosotros sean mejores cada día, de querer tener éxito, como quien dice. Cambiar, y es algo que genera movimiento, ¿no? Esa palabra. Y bueno, es lo que creo yo que muchas personas no es que no entiendan o no tengan la capacidad de comprender. No queremos decir ahora que los argentinos somos todos unas personas que no tenemos inteligencia y nada. No es así, sino que es una cuestión mental, una cuestión que la traemos desde chico quizá, de los abuelos y demás, de que algunas veces no nos sentamos a pensar un poquito en nosotros mismos y mirarnos un poco para adentro. Por eso es que es muy interesante lo que nos dice Peiró, porque siempre él va, permíteme que trate, no soy un psicólogo ni nada, ¿no? Simplemente creo yo que vos vas al ser y que el ser que se mire hacia adentro, es que es muy importante. Y de ahí que pueda ver qué es lo que puede dar hacia lo que pasa demás. Es que todo es un reflejo de uno mismo. Yo no puedo proyectarme hacia afuera si no lo hago desde adentro. Es decir, cada vez que yo me conecto con la realidad que vivo, me conecto en función de mi percepción de eso. ¿Me explico? Entonces, si yo siento que soy un fracasado, yo creo que soy un fracasado, bueno, tiene razón. Claro. Y la realidad le va a mostrar que es así. Ahora, si yo pienso que yo puedo, que puedo ser exitoso, que puedo alcanzar cada cosa que yo desee, ese anhelo profundo en mi corazón, yo tengo razón también. Y lo voy a alcanzar. Y ahí está donde, hace un rato cuando empezaste a hablar, hablaste de diferentes facetas que tiene la persona y que tiene que lograr alcanzar. Y si bien uno puede confiar en uno, pero ahora también tiene que cumplir con otra faceta, que es la de quizás por ahí adquirir conocimiento, capacitarse, no ser una persona impulsiva y tomar, porque muchas veces uno toma decisiones sobre un impulso y resulta que es una mala decisión. Entonces hay que trabajar en varios aspectos. La palabra impulso es una palabra importante. Yo la digo en un libro llamado Las 10 miradas de liderazgo integral. Como etimología, impulso es una palabra compuesta en latín, ¿sí? In quiere decir sin. Sí. Que no existe, sin. Sí. Y pulsare, ¿sí? quiere decir dirección, conducción. Por consecuencia, el líder es un impulsor, porque lo que hace es conducirse por sí mismo sin necesidad de otro. Entonces están mal dichos los seguidores, porque en realidad los seguidores son sencillamente personas que admiran una actitud determinada, que es lo que tú mencionabas como ejemplo. Eso, hay áreas importantes dentro del liderazgo o de las habilidades directivas que tiene que desarrollar un emprendedor. La primera es justamente esta, la influencia. ¿Cómo influyo? A través del ejemplo. Es un tema fundamental. Yo no puedo decir, señores, nuestra empresa está en crisis, así que les pido por favor que vayan a trabajar. Ese es un jefe. Claro. Entonces yo digo, señores, la situación está bastante dura, rígida, necesitamos poner más esfuerzo. Vamos a trabajar, y se arremanga su camisa y van todos a trabajar. Y si hay que barrer, se barre, si hay que quedarse después de horas, se queda. Pero él da el ejemplo. Es un tema fundamental. El mayor de los ejemplos es el tema de los valores superiores. Uno no puede no ser íntegro. Y dentro de esto es un tema fundamental porque la integridad significa 100%.
Uno no puede ser leal 99%. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, dentro de la integridad, el valor más importante es la lealtad. Y la lealtad tiene que ver con la condición de... La palabra lealtad viene de leis, en latín, que significa legal. Es decir, hay normas para esto. Por consecuencia, el liderazgo es un camino, es un sendero, es un viaje, pero también es un resultado. Como el éxito puede ser un resultado también, porque el éxito está ligado al liderazgo. No puede existir éxito si no hay un ejercicio de liderazgo inicialmente. Otra habilidad importante es la resolución de conflictos. Está la influencia, la resolución de conflictos, hay que tener habilidad para eso. La negociación es otra importante dentro del liderazgo. Otra área importante o habilidad directiva es el tema de la comunicación efectiva. Por darle un ejemplo, usted que habla de los argentinos. Costa Rica, un país que yo he vivido 7 años, ha sido considerada durante 2 años consecutivos, el año pasado y el anteaño pasado, como el país más feliz del mundo, Fabio. Lo escuché, sí. Ahora, yo que viví ahí, me doy cuenta mucho que tiene que ver el tema del lenguaje, cómo uno crea realidades a partir del lenguaje. Por darle un ejemplo, una persona, usted le pregunta ya, ¿cómo estás? Y la persona dice, pura vida. Entonces, la persona que preguntó dice, qué dicha. Vamos a un ejemplo, y esto no es para Argentina, esto es para mayor parte de Latinoamérica, por eso todos hablamos de los argentinos, pero en realidad es todo el contexto latinoamericano, ¿sí? Así que no hablemos más del argentino, pero el argentino incluso tiene hasta más capacidad que otros países. Sí, porque al menos he podido salir y poder apreciar la importancia de ser argentino también. Entonces, ¿cómo se le pregunta a un argentino, cualquier latinoamericano, cómo estás en la lucha? ¿Sí? O tirando para no aflojar, como dicen acá. Y la otra persona dice, menos mal. ¿Me explico? Entonces, en ese contexto, el lenguaje aproxima hacia el éxito o hacia el no éxito, por no decir fracaso, en algunas condiciones, porque no necesariamente uno cuando no tuvo éxito fracasó, puede no haber tenido éxito, sencillamente. Claro. Entonces, el saber condicionar el lenguaje es un tema fundamental. Y en función de eso, el liderazgo, el líder que ejerce una buena comunicación efectiva, que podríamos llamarle comunicación asertiva, que acierta, es una condición no negociable dentro del liderazgo. Un líder debe saber comunicar. Y ahora, ¿cómo podemos ayudar, o nosotros mismos, cómo nos podemos ayudar a cambiar esa forma de hablar, de pensar? Como para dejarle a los emprendedores cómo pueden hacer. Bueno, les voy a dar un ejercicio muy sencillo. Ahí está, ahí lo veo. Van a agarrar una hoja todos. Ajá. Y van a trazarla, van a hacer una línea en el medio y van a generar 2 columnas. ¿Vale? En la primera columna va a anotar todas aquellas habilidades que tiene, que reconoce que tiene. Y le va a pedir a la gente que le diga qué habilidades considera que tiene. Porque muchas veces uno siempre piensa que tiene muchas, demasiadas. Entonces esto se llama FODA, ¿sí? Nada más que vamos a ver las fortalezas y las debilidades. El tema es que la persona, por lo general, las debilidades son las que menos conoce. Por eso, ante la adversidad, no sabe cómo manejarse. Entonces, si yo sé cuáles son mis fortalezas, lo que voy a hacer primero es comprometerme con que esas fortalezas, valga la redundancia, se fortalezcan más todavía. Claro. ¿Sí? Y las debilidades es transformarlas en fortalezas. Por ejemplo, una debilidad podría ser mal manejo efectivo del tiempo. Otra, y eso, no poder... perdón, y eso hace que muchos seamos impuntuales. Claro, ese es un tema importante, porque estamos jugando con el tiempo del otro también. Entonces es una cuestión de respeto y de ética. Entonces, un punto importante, ¿cómo manejo mi tiempo? Segundo, dentro de ese tiempo, ¿cumplo con mis tareas? Voy haciendo preguntas. Las preguntas son importantes porque producen respuestas. Otra pregunta que puedo hacer es, ¿alcancé las metas? ¿Qué porcentaje? ¿100%, 80%, 30%? El índice de alcance de resultados a nivel de planificación estratégica, a nivel latinoamericano, es del 30% como máximo. Por eso es que las empresas se caen. ¿Ven? Entonces,
Cuando yo tengo claro cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, yo voy a poder ver dos cosas que están en ese sistema llamado FODA, que es una evaluación, ¿sí? FODA quiere decir fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Si yo tengo claro cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, yo voy a poder saber cuáles son mis oportunidades que tengo y cuáles son, obviamente, las amenazas. Si yo tengo, por ejemplo, mal manejo del tiempo, tengo una amenaza. Un cliente, si yo le demoro el pedido, seguramente me cambia por un proveedor que le pueda dar mejores condiciones en cuanto al tiempo. Porque ¿Sí? te pierde muchos beneficios ahí el cliente. Correcto. Pierde de ganar dinero por las ventas. Por eso le digo, entonces las debilidades son temas importantes. Por ejemplo, una debilidad que yo veo en muchos de los casos a nivel gerencial, con altos gerentes o mandos medios, es el tema del mal manejo emocional. Están tan frustrados que agreden al personal. Y eso hoy se conoce como síndrome de burnout, que quiere decir el quemado en inglés, digamos, pero que significa el sobreexceso de estrés. Entonces hay un proceso importante que tiene que ver, que hay índices que yo he podido hacerlo a través de mi consultora, donde, para que tenga una idea, el 70% de las personas que tienen síndrome de burnout o sobreexceso de estrés es por falta de saber qué quiere y saber quién es. Ahora, no también tiene que formar parte del Estado o de las empresas en la parte privada el tratar de ver, de solucionar este tipo de problemas, porque muchas veces la persona no sabe sobre todo esto. Por eso, pues si yo tengo autoestima y yo me reconozco, soy responsable con conocerme a mí mismo, yo voy a poder saber que son aquellas cosas que puedo tolerar y aquellas cosas que no son para tolerar. Por ejemplo, ¿Me explico? Fernando, ¿alguna vez te llevaron a una empresa para que puedas hablar de esto y que Claro. la gente realmente... Trabajamos con el ámbito de coaching resolviendo conflictos. Yo estoy especializado en resolución de conflictos. Y de hecho, en uno de mis libros, justamente que he mencionado 3 veces hoy, tal vez sea el libro que más quiero, pero el libro que más información tiene, las 10 miradas de liderazgo integral, yo tengo un método propio de resolución de conflictos basado en mis 10 miradas que yo propongo. Entonces, cuando hay un problema en la organización, por darle un ejemplo, sí, la organización tiene que despedir personal. Entonces me contratan a mí para que yo vaya a ver si realmente es factible o no. Entonces yo empiezo a ver un montón de cosas dentro de la organización. Por ejemplo, cómo es la relación que hay entre el gerente o el jefe con el personal. Tema fundamental, porque muchas veces el problema lo despido por falta de rentabilidad, porque no hay rentabilidad, entonces ahí empiezan a despedir a la gente. No es lo correcto. Lo correcto es hacer que ellos superen la relación y puedan levantar la empresa a otro nivel. Entonces hay que ver un montón de cosas. Por ejemplo, entonces ahí sería como que la comunicación no es la mejor. No es la mejor, entonces hay problemas, claro, de relación, y esa desmotivación se ve hacia afuera, porque lo que dice que los problemas, las relaciones se quiebran por dentro, no por fuera. Claro. Y las relaciones de empresa igual. Entonces, un tema de comunicación es un tema fundamental. Dentro de la comunicación, las emociones es un tema importante. Un tema que el coaching lo maneja de manera muy definida, ¿no? Hablamos de 3 escenarios de percepción. Uno es el cuerpo, ¿sí? El aspecto gestual, todo, el aspecto corporal. Si yo le digo ahora, Fabio, ya es hora, yo se lo estoy diciendo de mala manera. Claro. Fabio, ya es hora. Es diferente la manera de decir las cosas. Yo dije lo mismo, pero mi expresión corpórea dijo otra cosa. Entonces es importante la expresión gestual, ¿sí?, del cuerpo. Este es el dominio del cuerpo. Está el dominio del lenguaje en sí mismo. No es lo mismo decirle a la gente, hiciste mal el trabajo, que decirle, por ejemplo, uy, mira, creo que hay un errorcito, ¿podrías fijarte? ¿Me explico? Entonces ese tipo de relaciones hace que después haya problemas serios a nivel ya de rentabilidad, de motivación, de inspiración, de resultados a nivel de planificación estratégica y demás. Bueno, pero ahí se ve entonces lo importante que es poder asumir un liderazgo y no simplemente una jefatura. Un autoliderazgo primero. Porque yo puedo ser jefe, pero tener liderazgo personal. Eso es la primera condición del liderazgo. Y sabe que yo tengo cuando hacemos obviamente los programas de entrenamiento de liderazgo, yo le hago a ellos que la gente se autoevalúe. Y hablo sobre el liderazgo a nivel 5. El nivel 5, obviamente, son distintos niveles de liderazgo hasta que llegamos al 5, que tiene 5 apreciaciones o 5 categorías dentro de esto. Y mucha gente en el liderazgo 1 no lo puede cumplir. Por ejemplo, no conoce sus talentos propios.
No puede desarrollar su liderazgo personal si no sabe cuál es su talento. Y vos sabés que muchas veces ocurre eso, hablando nada más con la gente, muchas veces me dicen, bueno, yo quiero emprender algo, pero ¿qué es lo que querés emprender? Y no saben. ¿Y Exactamente. qué es lo que sabes hacer? Y dicen No nada. saben. Pero algo tenés que saber hacer. O sea, no caen en sí mismos qué es lo que realmente pueden Por eso hacer. es que es muy importante, pues yo no puedo dirigir a otros si no me sé dirigir a mí mismo. Y esto incluye a la ordenanza de la empresa, como al directivo más alto, como al presidente de la nación. Si uno no se sabe liderar a sí mismo, menos pensemos en liderar otra cosa. Es un tema fundamental. Por eso es que es importante hacer una alegoría entre el liderazgo y un automóvil. Cuando un conductor de automóvil está manejando el automóvil, lo que tiene es un embrague para ir más rápido, un embrague para ir cambiando, tiene que ir cambiando, ¿sí?, las situaciones. Claro. Por otro lado tiene un acelerador para avanzar, tiene un freno para retroceder o para parar, pero además tiene el espejo que mira hacia atrás, porque va dejando huella, y mira el camino también, obviamente toda la panorámica por lo cual va manejando. Entonces el auto, el conductor de un auto tiene que saber que voy hacia una meta determinada, por eso miro el camino, pero voy viendo también cómo va atrás, lo que voy dejando en ese transcurrir del escenario del liderazgo. Y voy haciendo cambios. Tengo que frenar, tengo que acelerar, tengo que maniobrar un montón de cosas que van surgiendo en ese camino para llegar a la meta final, o al objetivo. Porque hay que ser flexible muchas veces con nosotros mismos somos muy rígidos. Y algunas veces, como recién estábamos hablando, hace rato estábamos hablando sobre el tema de que algunas veces fracasamos y realmente si aprendemos del fracaso podemos redirigir todo y encontrar el éxito, porque Totalmente. uno, como recién nos decía Peiro, sale de ese fracaso y conoce el éxito. Y luego sí puede entrar triunfante en cualquier parte, pero realmente reconocer que uno mismo se tiene que ver adentro, tiene que reconocer sus debilidades, tiene que reconocer sus fortalezas. Eso se llama humildad. Y no es que nadie la tenga, ¿no? Sino, porque esta persona que ahora me estoy recordando, que quizás yo también lo dije muchísimas veces, que no sé qué es lo que iba a hacer, muchas veces porque uno solo no se analiza, se tiene que hacer un autoanálisis, Correcto. pero sincero, real, pero también quererse uno, ¿no es cierto? Y de ahí empieza a ver, pero a mí me gusta esto, me gusta, tiene que ver con algo que te inspire, y de ahí uno, yo creo que por algo está acá Peiro y mucha gente que está acá sentada, porque realmente han tomado esa decisión, ¿no? Eso De es un tema seguir adelante. fundamental, es un tema fundamental. Es decir, una persona cuando quiere alcanzar la armonía en su vida, mira, yo tengo un programa que acabo de lanzar al mercado a nivel internacional que se llama El Espíritu del Colibrí. Así se llama. El espíritu del colibrí. Y el colibrí es una representación de la felicidad, del amor y del renacimiento. Es una propiedad del liderazgo. Una persona que no tiene la capacidad de renacer todos los días, de saber que hay fracaso todos los días y hay éxito todos los días, y el poder contabilizar los fracasos y convertirlos en normas para no volverlas a tomar y de hecho pensarlas y poder redireccionar, como bien dices, hacia un camino más próspero, es parte de ese renacimiento permanente. El colibrí, su corazón se apaga todas las noches hasta que vuelve a salir el sol. Cuando nace el sol, el corazón vuelve a bombear y hace el trabajo de siempre. Ese animalito llamado animal de poder es un tema fundamental, es una condición del liderazgo. El tener la capacidad de amar. ¿Sabe cómo se llama la capacidad de amar? Es una habilidad. La habilidad de amar es la amabilidad. Es una habilidad de liderazgo. Un líder que no es amable no es un líder. Por ende, amabilidad significa la habilidad de amar, no significa ser cortés. ¿Vale? Entonces, amar significa desapegar muchas cosas. Aprender a perdonar muchas cosas. Porque el fracaso, el estar deprimido, significa que no ha perdonado el suceso adverso. ¿Me explico la idea? Entonces, en ese contexto, esa habilidad es fundamental. Otra habilidad yo le llamo la sensibilidad, que es la habilidad de ser sensible. El líder tiene la capacidad de poder llorar, porque el dolor lo hace crecer. ¿Me explico? Después está otra habilidad, que es la habilidad de producir. ¿Saben cómo se llama? Productividad. Otra habilidad del líder es la creatividad, la habilidad de crear. Entonces es una persona que está en una condición muy sensible, muy abierta, donde va a permitir ver un montón de cosas, un panorama mucho más amplio, y no está focalizado como un caballo que solo ve
hacia adelante. ¿Me explico la idea? Mira, realmente nos gustaría, pero seguir charlando con Fernando, pero horas y horas, porque llegó también una persona que escucha mucho a Fernando y demás, que está aquí, vienen a visitarlo. Hay muchas personas realmente que no serían seguidores, simplemente te ven como un ejemplo, como recién estábamos hablando, no son seguidores, pero para ello, ¿qué le podríamos decir? ¿Qué tipo de libro les recomendás de lo que escribiste vos en el tema del liderazgo, por ejemplo? ¿Y a dónde pueden ir para conocer? Vayan directamente a mi página web. Lo que recomiendo es, porque mi página web es bastante compleja para mencionarla, pero que vaya directamente a Facebook, a Fernando Daniel Peiró, Fernando Daniel Peiró, y ahí en información aparece mi página web, hace el link y se va a la página. Y en la página tiene varios libros para bajar. Tiene, por ejemplo, un libro que recomiendo para que tengan en cuenta, gratuito. Lo único que tiene que hacer es sencillamente hacer clic en el archivo y lo baja, no tiene que poner ni siquiera su correo. Es el libro que recomiendo, son dos: Tres poderes para la superación personal, que es un libro que habla del liderazgo personal, y otro es 7 mentiras anti-éxito, donde yo muestro 7 mentiras de cosas que creemos, pero que en realidad nos lleva al fracaso, no al éxito. Entender el fracaso como aquella inhabilidad de poder reconocer la sabiduría que se esconde en la crisis. Perfecto. Entonces, bueno, ya saben, ustedes quieren aprender más, quieren saber más cosas sobre Peiró y todo lo que escribe, ya saben, vayan al Facebook directamente de Fernando Daniel Peiró, ahí van a tener toda su biblioteca, se podría decir, de todos los libros, porque son muchísimos libros que ha escrito. Bueno, desde ya, Fernando, muchísimas gracias por tu visita. Mira, te voy a decir una cosa, que mientras esté acá, pero yo sé que te estás por ir dentro de poco, así que te vamos a aprovechar al máximo. Con todo gusto. Si podemos hacer todo lo posible para gestionar, para que estés la semana que viene, te vamos a traer, Con todo gusto. para que puedas contestar algunas otras preguntas más. Con todo gusto. Muchísimas gracias, Fernando, realmente. Gracias, Fabián. No, por favor. Bueno, señores, se acabó el tiempo. Realmente hoy tuvimos un programa espectacular. Le vamos a mandar un saludo para toda la gente que nos mandó mensajes, lamentablemente no los podemos leer, Tamara, Claudia y mucha gente más. Hay algunas preguntitas que hay ahí que ya lógicamente las vamos a estar copiando y vamos a estar trayendo todas las respuestas para la semana que viene. Señores, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene, ya saben, el día viernes a partir de las 7 de la tarde, 19 horas hasta las 20 horas, cuando todos juntos digamos que esto es Los Emprendedores. Muchísimas gracias, adiós, buena vida, chao. Construcciones Durlock, de Iván Valdés. Nos especializamos en la construcción de paredes, cielos rasos y estructuras de Durlock. Nos puede ubicar en el pasaje de los Artesanos 456 o se puede comunicar al teléfono 0383-423-4592 y a nuestro celular 154-87-21-47. Patencar, gestoría del automotor 0 kilómetros, transferencias, denuncias de ventas, etc. Comuníquese a nuestro celular 155 36 86 30. Luis Plaza Automóviles, 0 kilómetros, multimarcas todas. Anticipo mínimo con grandes descuentos. Los mejores planes de financiación del mercado. Venta de usados seleccionados. Confía la venta de tu usado con nuestros especialistas. Consignamos tu vehículo y haz un negocio seguro. Nos puede encontrar en Urquiza 1562 en Salta Capital o se puede comunicar a nuestro teléfono 0387432424 o a través de nuestro correo info@plaza.com.ar. Luis Plaza Automóviles. Se inauguró la Plaza de la Felicidad en Barrio Casino. Este espacio fue construido entre la municipalidad, la empresa Coca-Cola y los vecinos. Miguelisa explicó que la obra forma parte de los programas de responsabilidad social empresaria de la municipalidad. Esto ha sido hecho con material reciclado, de las botellas de plástico. La verdad que ha quedado preciosa. Son 2 predios y bueno, van a tener la iluminación correspondiente. Así que estamos contentos. Esperamos seguir trabajando de esta forma con otros empresarios en distintos barrios de la ciudad. Miguelisa se reunió con referentes de 120 centros vecinales. El intendente encabezó una nueva reunión de gabinete, pero esta vez en la Federación de Centros Vecinales. Allí escuchó las inquietudes y pedidos de los dirigentes y puso a disposición de los vecinos su equipo de trabajo.